Y bueno amigos, estamos aquí un poco tarde, pero seguro se me ha hecho un poco complicado el día de hoy, la verdad, pero creo que al final este es un video que pueden ver en cualquier momento de sus vidas y la verdad lo voy a dejar subido un poco tarde porque no quería dejar pasar la oportunidad de comentar unas cosas más que interesantes. Lo de siempre, les voy a pedir únicamente que me acompañen hasta el final de este video y sin muchísimo más cuento, arrancamos. Y muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Como ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, vamos a repasar unas cosas muy interesantes que me he encontrado el día de hoy y que la verdad me gustaría comentar junto con ustedes. Quiero que empecemos hablando con un video que se ha hecho muy viral hace ya 24 horas más o menos, en el que se va de Burgos Bengoechea reconociendo a Vinicius que se habría equivocado. Pero, a ver, no solamente que se haya equivocado, sino muchas cosas que, bueno, la verdad es interesante. Entonces vamos aquí a la pantalla, aquí tenemos el video de Vinicius reclamándole a de Burgos Bengoechea la vergüenza que seguramente estaba expuesto, porque es que increíble que él mismo, yo de verdad no entiendo cómo por unos temitas ahí esta gente se expone a este ridículo tan lamentable. Entonces vamos a escuchar el video, vamos a reproducirlo. Le admite que se ha equivocado, Sí. Eso es importante. Me gustaría saber en qué exactamente le estaba reclamando Vinicius Junior en esta situación. Creo que era el tema que tiene que ver con el penalti, en que directamente lo empuja Jesús Navas y dice que se ha equivocado, que te lo he dicho. Es demasiado increíble como tan así, tan relajado. Sí, me he equivocado, ya te lo he dicho, o sea, tranquilo, no pasa nada. O sea, aquí es absolutamente de locos y creo que es la viva imagen de que el fútbol español está en un proceso de destrucción absolutamente triste y lamentable que muy pocas veces se ha visto en ningún ente futbolístico, en nada por el estilo se había visto algo de esa manera. Pero bueno, es algo que se ha hecho muy viral y es lamentable, se los digo, es lamentable, lamentable. Esta mañana también escuchábamos algo de Ferreras que está absolutamente loco. Este tipo está yendo de frente absolutamente contra quien sea y en el momento que sea dice lo que se le viene en gana, y por eso siempre estamos en este canal apoyándolo, porque creo que está haciendo un trabajo absolutamente impecable, que es lo que quiero que escuchemos ahora a Ferreras decir algo aquí muy interesante, porque bueno, se ha filtrado una información en la que aparentemente se dice que al CTA no le ha gustado para nada el tema este de la investigación. Entonces quiero que escuchemos lo que dice Ferreras, que la verdad me llamó mucho la atención. A ver, Alfonso, estás alucinando. Como yo, a la Federación le incomoda que haya un juez que investigue corrupción en la Federación. ¿Qué tendría que haber hecho la Federación? Pues eso es lo que parece, Antonio. Lo que podía haber hecho, está personada la Federación en el caso Negreira, lo más inmediato, recurrir esa decisión del juez que no le gusta, esas expresiones que rechaza ante el órgano competente, que en este caso sería la Audiencia Provincial de Barcelona, o si considera directamente que lo que el juez está haciendo es una prevaricación, presentar una querella, o presentar una querella también por injurias y calumnias si está considerando que se está poniendo en mal lugar a los árbitros, o una demanda civil de protección al honor, pero en ningún caso ir al Consejo General del Poder Judicial, que no tiene competencias jurisdiccionales, que no puede entrar en la labor que haga un determinado juez. Es alucinante. Sánchez Arminio imputado, Villar imputado, Negreira imputado, su hijo. ¿Lo ven? ¿Lo ven? La Federación sigue precisando de una profunda regeneración. Ellos saben perfectamente, ellos, todos ellos, Cantalejo, Clos Gómez y compañía, que Negreira, que el número 2 de los árbitros, el número 2, se lo llevaba, cobraba durante casi 20 años del Fútbol Club Barcelona. Bueno, lo ha reconocido ya el Barça, lo saben ellos y lo sabe hasta Laporta, que también pagó. Y resulta que la Federación arremete contra el juez que investiga el escándalo Negreira y la corrupción arbitral. Contra el juez. ¿Quiénes son los próximos? ¿La Guardia Civil? La gestión del arbitraje en España es un desastre, una vergüenza. Y los responsables siguen ahí. Ahora, Medina, Cantalejo y Clos Gómez. Para que nada cambie. Ya no está Negreira, ya no está Sánchez Arminio, están ellos. ¿Pero qué les preocupa? ¿Que el juez pueda demostrar que no era solo Negreira el que se lo llevaba? Que dejen actuar a la justicia, que dejen actuar a la Guardia Civil. Y ojalá algún día la limpieza total llegue a la Federación. De momento, la Federación apesta. Si siguen los mismos,
se acaban cargando el fútbol. Bueno, ahí está lo que les decía, amigos, lo de Ferreras, y es absolutamente brutal porque habla perfectamente lo que muchos de nosotros seguramente estamos pensando. Cuando la otra vez escuchaba que estaban un poco incómodos porque se estaba investigando lo del caso Negreira, que el CTA no estaba de acuerdo con que se investigara y empiezan a cargar contra el juez, que vamos a ir a querellarte porque no sé qué, porque lo otro, mandando sus portavoces como el Isaac Fouto que es un sinvergüenza de primera mano. Y yo decía, es increíble de verdad que el tipo el juez que está haciendo su trabajo, empieza a recibir todo este tipo de presiones de una manera tan asquerosa. Es que, mira, me pongo a pensarlo y digo, estas cosas nada más pueden suceder en el fútbol español. Es absolutamente de locos. Y bueno, Ferreras en su línea espectacular, diciendo las cosas tal y como son, y tiene toda la razón. En el punto en el que no se cambien las cosas, de aquí a un tiempo, mucha gente, que ya hay mucha gente que ha dejado de creer en todo esto, va a ir cediendo, va a ir cediendo. Hace poco veíamos una cuenta muy importante de Twitter del Athletic Club diciendo que esto estaba corrompido mejor dicho, desde hace muchísimo tiempo, y que ya no tenía ningún tipo de problema en ocultarse, y creo que absolutamente toda la razón. Cerramos este video con algo que ha sucedido hoy después del partido Sporting Braga-Real Madrid, que ha ganado el Madrid 1-2, y que bueno, le permite estar muy cerca de la clasificación a octavos. Pero bueno, durante el partido ha pasado algo muy grave, que en este caso vamos a repasar aquí, que lo tenemos aquí en una televisión de Teleroures. Vamos a repasarlo porque ha sido un tuit de un directivo del Barça que me ha parecido asqueroso como muy pocas cosas, pero que ejemplifican perfectamente qué es el Fútbol Club Barcelona como institución. Damos play. La directiva del Barça y bueno, reacción y estallido, podremos decir. Hay que también comentar que Miquel Camps ha borrado después este tuit en el que pues versaba sobre esas bicicletas de Vinicius y decía lo siguiente: no es racismo, se merece una colleja por payaso y vacilón que representan estas bicicletas innecesarias y sin sentido en el centro del campo. Lo ha borrado, como decimos ahora, Miquel Camps, pero nuestros compañeros han estado ávidos para capturar esas declaraciones de un miembro de la directiva del Fútbol Club Barcelona. La directiva del Barça y bueno, reacción y... ¿Qué quieren que les diga, mis queridos amigos estimados madridistas? Es lamentable, lo comenté por encimita en mi otro canal, me pareció una de las cosas más tristes que he visto últimamente. Creo que, repito, ejemplifica perfectamente aquel eslogan de Més que un club. Para mí, perfecto, esto es lo que representa esta institución. Si el Barça no termina echando a este sinvergüenza en menos de 24 horas, significaría que realmente están apoyando todo esto, porque obviamente, imagínense que sale, por ejemplo, José Ángel Sánchez y dice algo como que no, Messi era un hormonado que o sea, aquí se va a armar la de Dios y evidentemente van a suceder este tipo de cosas, pero el Madrid seguramente tomaría cartas en el asunto. Es asqueroso, lamentable, pero repito, me extraña realmente poco, y creo que es un ejemplo perfecto de por qué suceden cosas luego en los terrenos de juego. Por ejemplo, en cosas como cosas que pasaron como lo que pasó en Mestalla con Vinicius. Creo que esto es un ejemplo claro de todo eso y por qué estamos tan mal como sociedad, porque el fútbol español está tan mal en líneas generales. Triste, lamentable, pero creo que es la realidad y es la parte más preocupante de todo esto. Así que nada, espero que hayan disfrutado de este video express que me ha tocado hacer a última hora porque me ha cogido un poco el día, y que bueno, me hagan saber sus opiniones en los comentarios. Lo que siempre les digo, déjame tu like, tu suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video. A la Madrid y chao, chao.